Nosotros vamos a poner el foco precisamente en lo que va a ser la cita fundamental de esta semana en Negocios Televisión, todos mirando a la cumbre de los BRICS en Kazán, a qué efecto está teniendo la desdolarización, también qué nuevos miembros podrían sumarse a la alianza. Tenemos el placer de contar pues, precisamente con el autor de uno de los libros de moda. Tenemos a Aníbal Garzón, autor del libro BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros. Bueno, pues te quiero preguntar un poco todos los detalles, los pormenores de esta cita de los BRICS, que ya nos tiene a todos nerviosos, pero antes has venido a hablar de tu libro. Quiero que nos cuentes un poquito qué es este libro de los BRICS y sobre todo qué se detalla en el mismo, qué podemos aprender con él. Ujú. Sí, no, esa frase famosa de venir a hablar con mi libro, ¿no? Justamente ha salido hoy en lanzamiento. El libro de los BRICS está enfocado desde un punto de vista divulgativo y pedagógico. No es un trabajo académico donde queda a veces, ¿no? En un rincón, en una biblioteca, sino intentar entender. Yo creo que en Europa, ¿no? Estamos muy perdidos en lo que está pasando, en los cambios mundiales. ¿Qué es esto de los BRICS, ¿no? Que nació justamente en el 2009 con Brasil, Rusia, India, China y luego se añadió Sudáfrica en el 2011 y las 5 nuevas adhesiones que hubo el año pasado. Yo creo que de los BRICS hay que entender, hay una cumbre de jefes de Estado, ¿no? en Kazán, en Rusia, entre el 22 y el 24, pero ¿qué es lo que hay en el fondo? No es solamente la cumbre de jefes de Estado, por ejemplo, ya Putin dijo al inicio, ¿no? Con su presidencia pro tempore, que haya más de 200 reuniones. ¿Y qué tipo de reuniones? Esto lleva a una cooperación entre países del sur que intentan crear, ¿no? Un orden mundial alternativo, lo que llamo, porque se han visto excluidos de organismos que están de la Segunda Guerra Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, que tiene su derecho a veto Estados Unidos, el G7, ¿no? Donde hay 7 economías occidentales, ¿no? Como que ellos van citando, ¿no? Y van, bueno, pues divulgando, ¿no? Lo que es su proyecto y sobre todo en una economía que ahí está la clave, yo creo que de esta cita, que es el tema de la dolarización, una economía, ¿no? Dolarizada a nivel mundial, que eso repercute a economías que se han visto sancionadas, en este caso Rusia, que es miembro de los BRICS, o Irán, que es miembro de los BRICS, ¿no? Pues las sanciones las han vivido y ello es los mecanismos alternativos financieros. Lo que hay que tener en cuenta del bloque de los BRICS que no es un tratado de libre comercio, que no es solamente una agenda económica donde se le da más acento a un tema comercial, sino aquí lo que viene es un cambio de estructura de ese orden mundial y los BRICS llevan a cabo diferentes bueno, pues, cooperaciones a nivel tecnológico, a nivel cultural, a nivel universitario. No olvidemos incluso las Olimpiadas, que Rusia fue excluida y se crearon unas Olimpiadas BRICS donde participaron más de 90 países y entonces es un bloque que representa, ¿no? Esa contrahegemonía dominada por Estados Unidos, sus aliados de Occidente, y están representando alternativas. Sobre todo, lo importante que se está generado sobre todo desde el sur global. Países ¿no? que conocemos como en vías de desarrollo, que se han sumado, ahora mismo son 10 y además hay más de 30 países, muchos de ellos son invitados en este evento, ¿no? Que se hace en Rusia y entenderlo de esa manera. Yo creo que entendiendo los BRICS hay una disputa, una contrahegemonía donde muchas veces tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, nos olvidamos, ¿no? Cuando hay una inflación o cuando hay pues, diferentes sucesos de nuestra vida cotidiana, tema de crisis de vivienda, tiene que ver en una economía globalizada donde hay unas propuestas alternativas. Y ahí los BRICS nacen, ¿no? Sobre todo con proyectos soberanos de independencia y de ruptura con ese orden dominado por Occidente. Creo que es importante entenderlo, creo que en Europa estamos bastante lejanos de lo que sucede, ¿no? En esas alternativas porque estamos en una burbuja y nos basamos en nuestros bueno, pues herramientas o instrumentos de los bloques donde somos parte y hay que llegar a entenderlo desde ese punto de vista. Y vuelvo a decir, es un tema de cooperación sur-sur, desde lo cultural, lo social, lo económico, lo financiero. Tiene un nuevo banco de desarrollo también que hace un poco, ¿no? de pugna, ¿no? Al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Hay diferentes esferas que están trabajando. También, y sin alargarme mucho más, es importante que a veces, ¿no? Se le da como un cierto éxtasis de que los BRICS van a romper ya ese orden mundial, ¿no? Desde el Pacto Bretton Woods, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando lleva 15 años de historia. No olvidemos que el euro tardó casi 50 años de la fundación de la Comunidad Económica Europea. Los BRICS es un proceso paulatino, con sus adhesiones, pero no podemos hablar de que es algo cortoplacista, es algo que lleva su tiempo y por lo tanto están trabajando diferentes países. Y países importantes de economías emergentes, como tenemos a India, que es el país más poblado, China, que es una potencia hoy en día económica, Rusia, una potencia geopolítica, países de Oriente Medio, Brasil como país, ¿no? Hegemónico, ¿no? en América Latina, Sudáfrica, ¿no? También, y algunas adhesiones que están, supongo que se llevan a cabo los próximos años. Creo que es algo muy importante que tenemos que tener en la agenda internacional, pero no solo más allá de estos 2 días, que es una cumbre de jefes de Estado, sino algo que se lleva trabajando 15 años y durante todo el 2024 diferentes eventos de suma importancia.
Bueno, pues un evento importante que va a tener lugar a partir de mañana, como digo, que vamos a poder seguir en esta señal. Y decías, ¿no? Una de las claves es la dolarización, la desdolarización. También se va a presentar el sistema BRICS-Pay. Decía el propio Putin que no se va a presentar de momento una moneda, que era una de las claves el año pasado, una posible moneda BRICS. Te quiero preguntar un poco por esto. ¿Dónde debemos poner el foco, más allá de la desdolarización? ¿Qué esperas también de este sistema BRICS-Pay? Si puede hacer también algo de pupa, algo de daño al sistema SWIFT. Queda claro que el tema de la desdolarización, sobre todo ha apostado países miembros como Rusia o Irán, que son países que han recibido sanciones, son países que con el método SWIFT no han podido hacer, ¿no? Transferencias financieras, bancarias, han visto totalmente violada su soberanía. Eso ha sido sobre todo evidente con las sanciones de Rusia a partir, ¿no?, del conflicto de Ucrania del 2022 hacia adelante. Entonces, esas alternativas se están creando porque no tiene que ser Washington el que pueda decidir tus políticas soberanas monetarias. ¿Qué ha llevado a eso? En primer lugar, se generó una cooperación entre algunos países, en el caso, por ejemplo, de Rusia y de China, donde han potenciado su comercio con sus monedas locales, haciendo, ¿no?, utilizando el yuan, utilizando el rublo, y eso ha llevado a que es posible entre ellas cooperar con sus monedas generando una confianza. ¿Qué sucede en lo que tiene que tener una moneda como BRICS-Pay o una moneda que se habló en su momento de que era una moneda incluso virtual 5R, ¿no?, por la letra, que empieza cada moneda de los 5 países fundadores? Y entonces es la importancia sobre todo de generar ese intercambio entre ellos, las monedas, a favor de su soberanía monetaria. Queda claro que todo tipo de sanciones se pueden burlar, en el caso de Rusia, voy a decir, o Irán, que son 2 países con grandes sanciones por parte de Occidente, creando tu soberanía monetaria. Ahora, se habla de BRICS-Pay, evitando el tema del SWIFT, se habla de, bueno, de intentar generar ahora mismo pues, una arquitectura financiera un poco más virtual, pero no olvidemos que esto tiene que llevar a pasos más adelante. Necesitas tener un banco central posiblemente, como tiene el Banco Central Europeo en tu moneda, ¿no? Y el hecho de pasar ya no solamente de un comercio bilateral en sus monedas propias, voy a decir, los países que confían en ello, sino también en llevar a cabo una moneda conjunta, que es un funcionamiento que están intentando pues, elaborar. No es un proceso fácil, ya lo ha dicho Putin, son 70 años de una economía dolarizada que no se puede eliminar en un breve tiempo, pero sí que hay proyectos para evitar ello. ¿Qué es una cosa importante que ha pasado también con la desdolarización que pone un acento? No olvidemos que los dólares se enfocaban en algo que son los petrodólares, sobre todo para Arabia Saudí. Arabia Saudí ya solamente no vende petróleo en dólares, también en yuans. Por lo tanto, el convenio ese de petrodólares que fortalecía la economía estadounidense ya no existe. ¿Qué sucede también con los BRICS? Que su moneda la tienen que fortalecer con materias primas que tienen. No olvidemos que en los BRICS hay varios países que son miembros de la OPEP+, son países, la mayoría, economías emergentes, ricos en recursos propios como gas, petróleo, oro, tierras raras, y entonces lo que van a intentar es que la gente confíe en su moneda porque detrás lo que hay es todo eso de riqueza. No olvidemos que Europa no es rica en materia prima, serán servicios, pero no lo es. Y tú puedes confiar en una moneda propia, confíen, ¿no?, los inversores, los productores, porque detrás avalas esa moneda con ellos. Estados Unidos la avaló mucho con los petrodólares de Arabia Saudí, pero ese convenio ya se ha partido. Por lo tanto, ahí hay una brecha importante para generar una alternativa. Creo que los BRICS son conscientes de ellos, de estas 10 economías emergentes que apuestan por una moneda propia. Generando una soberanía monetaria es también generar su independencia política y económica. Pues alianzas económicas que seguro que bueno, se van a volver a hacer eco, ¿no?, en esta cumbre de Kazán. Te quiero preguntar también por el poder geopolítico que está de alguna forma teniendo lugar, ¿no?, en esta alianza, y también si se puede llegar a firmar algún tipo de alianza militar en esta cumbre. Sabes que estamos inmersos en el conflicto en Oriente Medio, hay muchos rumores que hablan a que precisamente al cierre de esta cumbre Rusia e Irán precisamente van a firmar una alianza militar parecida a la de Corea del Norte. ¿Hasta dónde puede llegar también este tipo de alianzas? Si puede tener cierto recorrido y si puede preocupar pues ya no solo al G7, sino también a la OTAN, por ejemplo. Sí, los BRICS hay que tener en cuenta que es como una cima de diferentes convenios y entidades de interacción regional. Aquí entra, por ejemplo, Brasil es de UNASUR, luego tenemos las interacciones regionales que hay en África y entra Sudáfrica, tenemos la cooperación de Shanghái, no olvidemos, ¿no?, lo que es la cooperación de Shanghái, que ahí sí que tienen ya convenios más militares y de seguridad. Por lo tanto, todo esto hace que los países que se reúnen de los BRICS
¿no? Estos 10 países lleven a cabo también como representantes de sus entidades regionales. ¿Qué sucede en este momento? Que no, ya lo ha dicho Putin, que no es una alternativa, ¿no?, a la OTAN, pero que va a tener una cooperación militar entre diferentes estados miembros de los BRICS es el evidente, porque la diplomacia entre estos estados va a ser cada vez más fuerte. No olvidemos los ensayos de defensa que hizo Irán, China y Rusia, ¿no?, en zona de Oriente Medio. ¿Por qué? Porque la cooperación de los BRICS también fortalece la cooperación bilateral. En estos eventos no solamente se reúnen los países BRICS en una mesa conjunta, sino que en todos estos eventos que podemos decir, ¿no?, multilaterales, existen cooperación bilaterales. Y aquí viene, como bien comentas, esa cooperación militar de Irán con Rusia, que se puede llevar a cabo, pero ya no a nombre de los BRICS, sino en la cooperación militar, la cooperación bilateral, perdón. Esto es algo evidente, que los BRICS también fortalece cooperación bilateral y trilateral entre los que son miembros. No es una conformación de un pacto de defensa común, pero que va a fortalecer la cooperación también en la alianza, por decirlo así, o en la compra y venta de armamento por su seguridad nacional, etcétera, etcétera, es algo evidente, porque los BRICS tocan todos los polos, ¿no? Vuelvo a decir, cultura, defensa, política, economía, cooperación entre parlamentarios, deporte, y entonces lo militar es algo evidente porque muchos de los países BRICS tienen ciertas amenazas militares. Tenemos el conflicto de Ucrania, tenemos lo de Taiwán, tenemos, ¿no?, y bueno, pues impeachment hubo en Brasil, que hay una cierta inestabilidad. Tenemos que Sudáfrica también dijo que había tenido intentos de golpe de Estado por Estados Unidos. Ha habido países BRICS que han denunciado esa injerencia, o el caso de Irán, que tiene la amenaza por parte de Israel. Por lo tanto, es evidente que el aspecto militar no es lo principal de los BRICS, pero que es un punto clave también. ¿Llevaría esto a lo mejor en un futuro una alianza más allá? No lo sé, pero de momento ahora mismo no es la agenda principal, está en la agenda principal como pacto de defensa común. Para potenciar la cooperación entre ellos mismos sí que se va a dar. Está claro que esas reuniones se darán en esta cumbre de los BRICS que se va a hacer en Rusia. Pues pendientes, Aníbal, de estas alianzas militares. Antes de terminar, te quiero preguntar por otra de las claves, que es si va a haber nuevos miembros. Se habla mucho, pues por ejemplo, de Venezuela, de Bolivia, de Emiratos Árabes Unidos. Hay muchos países que están un poco en las quinielas para entrar en la alianza. ¿Qué esperas tú? Porque, claro, decías tú, llevan 15 años, han tardado mucho en añadir nuevos miembros. Tuvimos, por ejemplo, a Irán, a Etiopía. ¿Qué esperas de esta cumbre? ¿Crees que puede haber alguna sorpresa en este sentido? Bueno, yo a priori, por la información que tengo, ¿no?, de hablando con algunos cargos diplomáticos de algunos países, me decían que es complicado porque no hay que olvidar que los BRICS pasó de 5 a 10 países, duplicó el año pasado en la cumbre de Johannesburgo. Entonces, el tema que es un salto cuantitativo importante, que tienes que generar también cambios estructurales cualitativos. Eso lleva ya 10 miembros, donde las decisiones son por consenso, nadie tiene derecho a veto en el nuevo Banco de Desarrollo, hay que llegar a acuerdos, incluso solucionar a veces incluso conflictos entre ellos, como tiene China-India, o la relación ahora mismo Arabia Saudí con Irán, que la han restablecido hace poco, y entonces han dado un salto importante. Tienen 10 países que tienen que fortalecer la estructura de los BRICS y potenciar muchas de las nuevas, o como decíamos, el evento de dolarización. Si ahora mismo sumas a más países, claro, el éxito puede ser un fracaso. No olvidemos la Unión Europea, son 27 países y hay algunos acuerdos que cuestan muchísimo de llevar a cabo. Esto produce en los BRICS que hay como, se va a hablar sobre todo, el documento de adhesión ya se dijo en el 2023 de Johannesburgo que son economías emergentes, y ahí sumaron las 5. Ahora, el hecho es que van a participar también 30 y pico países como invitados o países socios, no miembros plenos. Yo creo que al final los BRICS tienen los 10 países, pero va a haber otros países que van a hacer como un proceso de transición. Como miembros socios, ahí tenemos el caso de Venezuela, que es miembro de la OPEP, ¿no?, el país que más petróleo tiene, ¿no?, como miembro de la OPEP, y es un país estratégico también para los BRICS en este caso, ¿no?, en el patio trasero de Estados Unidos, pero yo creo que lo que se va a llevar a cabo es un proceso paulatino de adhesión, porque con 10 países y de repente se dobla otra vez, va a ser mucho más complicado llevar a cabo una gobernabilidad. Esto es paulatino, tiene 15 años de historia y vamos viendo su proceso de avance. Creo que sobre todo va a ser mantener a estos que son socios, que son 30 y pico países, que vayan entrando poco a poco en diferentes esferas. A lo mejor no en la económica, pero sí compartir en lo cultural, en lo parlamentario, en lo tecnológico, etcétera, etcétera. Y ahí esta cumbre va a definir sobre todo eso, qué papel tienen los miembros plenos y qué papel tienen los socios. Es la primera cumbre que justamente participan los 10 miembros que ahora mismo son miembros oficiales, con el caso de Arabia Saudí, que ahí es un poco, ¿no?, en proceso todavía de adhesión. Es la primera cumbre, por lo tanto hay que hacer una estabilidad constante, institucionalidad dentro de los BRICS, y eso llevar a un crecimiento paulatino. Si no, puede ser bastante caótico que entre muchos países sin saber muy bien su rol, ¿no?, y los conflictos que tienen. Creo que sobre todo tienen los BRICS que fortalecerse lo máximo, y luego ya se va viendo la suma poco a poco de países que sean estratégicos a nivel continental, tanto por recursos como a nivel, bueno, pues como están ubicados ahora mismo en la esfera y en esta creación de ese mundo multipolar.
La cumbre a partir de mañana, todos atentos a la señal de Negocios Televisión, porque les iremos contando con todo lujo de detalles todo lo que allí sucede, además con los mejores expertos, como es el caso de Aníbal. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más, Aníbal. Un placer, muy buenas tardes. Gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias.